Doy gracias a Dios porque permite que grabe este tema. Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 13. En el tema anterior vimos el versículo 1 y ahora vamos a leer el versículo 2. Dice, cuando cenaban, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote para que lo entregara. Quiere decir que mientras comían en esa última cena, Judas, que era el tesorero o un dirigente dentro de los apóstoles, ya había entregado a Jesús. Motivaba a Judas algo muy distinto de lo que motivaba a Jesús. Jesús había llegado a este momento con su amor hacia sus seguidores, hacia la humanidad que se iba a salvar, a toda la humanidad, pero mayormente a la que se iba a salvar, como ya vimos, estaba motivado por el amor para enfrentar lo que venía. Judas, en esa misma última cena de Pascua, en esa última Pascua, Judas estaba impulsado por el amor al mundo, por el amor a la grandeza, por su codicia, no por el amor ni a Dios ni a sus semejantes, sino hacia él mismo, y ya había dado los primeros pasos para entregar a Jesús. Y aquí vemos dos sentimientos que prevalecían en esta última Pascua que se estaba celebrando por parte de Jesús, por parte de Dios, el amor que los impulsaba, el amor que impulsaba a Cristo a hacer su sacrificio, y el amor al mundo, el amor a la codicia, el amor al primer lugar, la envidia, la codicia, que era lo que motivaba a Judas. Eso mismo era lo que prevaleció en el cielo cuando Lucifer se había separado de Dios y se había rebelado contra Dios. Y a lo largo de toda la historia de la creación de Dios y a lo largo de toda la historia del plan de la redención de Dios, se manifiesta el amor de Dios supremo hacia sus criaturas, que está dispuesto al sacrificio que conlleva el plan de la redención. Y por la otra parte, se señala el, la envidia, la codicia, el amor propio hacia uno, el egoísmo que impulsa al pecado, y aquel que fue el primero en quien el pecado comenzó a existir. Y en este mundo donde vivimos, en esta lucha entre el bien y el mal, estos dos motivos están presentes. Por la parte de Dios, el motivo del amor por el cual hace el sacrificio y nos da la salvación, por gracia, por su gracia nos da la salvación y nos da la fe para creerlo, y está el ser humano y todos los pecadores de Satanás, los demonios del ser humano, que se rebelan contra Dios buscando por la codicia, por la avaricia, por la envidia, el engrandecimiento propio. Debemos amar a Dios. Es el único motivo que tiene valor
para que nosotros seamos victoriosos junto con Dios que triunfó y triunfa en el plan de la redención. En este momento también había otro aspecto que impulsaba a Jesús. Dice el versículo 3, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en su mano y había salido de Dios y a Dios volvía. ¿Qué significa esto que sabía Jesús? Que el Padre había puesto todas las cosas en su mano. Cuando el plan de la redención se crea, cuando en los momentos de la eternidad en que Dios crea el plan de la redención, se hizo ese acuerdo que el Hijo iba a venir a ocupar el lugar del pecador para dar la vida al pecador que se arrepintiera. En el caso como el pecado cayó en la tierra o estuvo en la tierra y Adán, o sea, el hombre, cayó en pecado, para redimir al mismo hombre a través del cual el pecado había entrado a la tierra, Dios había creado este plan y había hecho todas las cosas. Y en esto que estoy diciendo está centrado también esta última Pascua, porque era el momento final donde Jesús, el Hijo de Dios, que se había encarnado, que había venido, iba a dar el paso final para lograr el triunfo de este plan. En ese momento, a Jesús lo motiva, como ya hemos visto, su amor. Pero además de su amor, lo motiva otro aspecto. Y ese otro aspecto era que el Padre tenía todas las cosas en su mano, que el Padre había puesto en Jesús, en las manos de Jesús, todas las cosas. ¿Qué significa esto? Todo lo que ha sucedido en la humanidad en cumplimiento del plan de la redención, todos los pasos que se han dado desde el primer ser humano que acepta a Dios hasta el último paso que se iba a dar antes del sacrificio de Jesús y en el mismo sacrificio de Jesús, garantizaban el triunfo. Dios había sometido todas las cosas en las manos de Jesús. Jesús era triunfante en su lucha contra el mal en todas las cosas. Todo lo que ha sucedido en la humanidad, que hemos estado señalando a través de nuestros estudios, hemos estado señalando la lucha entre el bien y el mal. Hemos estado señalando también que la voluntad de Dios es suprema. En estos temas que he estado compartiendo hasta este momento, hemos estado señalando que todas las cosas que han sucedido con respecto a lo que en esta tierra ha pasado con respecto a la salvación del ser humano ha sido dirigido y guiado por Dios, pero no siempre ha sido entendido y reconocido por nosotros los seres humanos lo que Dios ha hecho. Voy a referirme a lo siguiente como una ilustración, porque esto sirve para todo lo que ha pasado. Tenemos en mente, nos recordamos todos los estudios que hicimos con respecto a la vida de José y a la vida de Jacob y a cómo Dios eligió a Abraham
y todos los milagros que hizo con esas mujeres estériles que fueron las progenitoras también del pueblo de Israel, el sufrimiento que tuvo que pasar José, la traición de sus hermanos, todo lo que sucedió con José, todo fue guiado por Dios. Y así Dios, a través de la historia de la humanidad, ha guiado todas las cosas hasta el momento en que el plan de la redención triunfa. A lo largo de toda esta historia que parte de ella ha sido la temática de estos temas que yo estoy grabando y que continuaremos haciendo con la ayuda de Dios. Todo ha sido dirigido y guiado por Dios, por su autoridad y por su poder, porque Dios sabe el fin desde el principio. Y Dios sabía y sabe su creación. ¿Por qué creó todas las cosas sabiendo el mal que iba a venir? ¿Por qué continuó adelante en su creación del ser humano sabiendo que iba a pecar? ¿Por qué dirigió las cosas y las dirige? Aún dirige nuestras vidas porque sabe que hemos de triunfar y que vamos a estar con Dios para siempre. En ese mismo intervalo de tiempo, el diablo trata de poner en la mente de los hijos de Dios, trata de poner en la mente de los seguidores de Dios que Dios es culpable de todo el mal, de toda la desgracia que ha habido, cuando todo el sufrimiento, todo el dolor causado por el pecado, todas las muertes que han habido causadas por el pecado, los mismos seguidores de Dios en ocasiones, personas que decimos que seguimos a Dios, pues culpamos o culpan a Dios por todas esas muertes. Dios ha llevado todas las cosas a cabo. Y cuando Jesús se enfrenta en esta última cena a su obra final, lo hace motivado por el amor y también porque está seguro que la forma en que Dios y Él, que también es Dios y que tiene parte o tiene que ver con el plan de la redención, han actuado. Todas las cosas puestas en las manos de Dios, todo guiado por Dios y Jesús triunfante sobre todo. Cuando Jesús viene a la tierra de acuerdo al plan de la redención, para dar su vida para salvar a la humanidad, aún en este momento de esta última Pascua que se estaba celebrando, Jesús todavía no era victorioso, todavía estaba sometido a la prueba. Es más, su prueba final estaba delante, estaba al paso ahí ya, a ese mismo momento, a ese mismo día ya, porque era ese jueves por la noche, esa última Pascua, y Jesús iba a ser sometido, ya mismo aquí en esta cena, en esta Pascua, ya Jesús estaba siendo sometido a la traición y a la negación de sus discípulos. Sin embargo, Jesús sabía que Dios había puesto todas las cosas en su mano, como la palabra de Dios enseña, que Dios sometió todo a los pies de Jesús. Todo lo sometió, todo el triunfo, toda autoridad, todo lo sometió Dios el Padre a Jesús. Después que todo lo sometió a Jesús, después que toda la redención se haya cumplido, Jesús pondría otra vez todas las cosas, Él y todo lo que se sometió a Él,
lo pondría sujeto al Padre, porque es el que tiene la supremacía en todas las cosas. En este momento, Jesús sabía también que él había venido enviado por el Padre para la culminación en esta tierra de la obra que había venido a hacer. Y también que Jesús estaba seguro del triunfo de la culminación triunfante del plan de la redención. Repito, en este momento, en esa mesa estaban sentados juntos Jesús, autor de la vida, autor del amor y también de la redención, dispuesto al sacrificio para salvar al ser humano, y estaba el que se entregaba en las manos de Dios, pensando que tenía un triunfo seguro en la codicia, en la avaricia, en la traición, en su deseo de grandeza. Y es lo mismo a través de todos los tiempos. Pero Jesús sabía que había venido del Padre, había llegado a este momento definitivo y también sabía del triunfo del plan de la redención. Y esto lo sabía por la fe. Porque en este momento Jesús como hombre no podía ver más allá. Y él estaba salvándonos como hombre. Y como hombre se estaba preparando para morir por nosotros. Pero estaba seguro del triunfo y que él volvería triunfante a Dios. Hago énfasis en este aspecto, en este tema que estoy tratando de esta última Pascua, porque nosotros también hoy necesitamos tener esa misma fe. Hay tanta degradación en el mundo, hay tanto sufrimiento, tanta muerte, tanta angustia, que toda la naturaleza está enferma y hasta los que pertenecemos a Dios, a la iglesia de Dios, sufriendo porque vemos que el pecado cada vez es mayor, que la apostasía cada vez es mayor, que la separación del hombre de Dios cada vez es mayor. Y vemos que en la iglesia de Dios se hacen tantas cosas mal hechas y que el hombre da la espalda a Dios. Aparentemente el panorama está tétrico, oscuro, como lo fue en aquel momento de Jesús que iba a enfrentar, pero Jesús estaba seguro del triunfo de Dios. Nosotros hoy también, por fe y por amor a Dios, como Él nos amó a nosotros, podemos, debemos y podemos estar seguros del triunfo de Dios, del triunfo de la redención. La iglesia de Dios va a triunfar y nosotros junto con ellos. Y en vez de angustia y de fijarnos en todo lo malo, deseo que nos acompañe esta seguridad que Jesús tenía, que por su amor y él, con su fe en el Padre, estaba seguro del triunfo de la redención. El tiempo que nos quede de vida en este mundo, el tiempo que quede para los hijos de Dios de lucha en este mundo, tengámoslo y vivámoslo con la seguridad del triunfo. Y seguramente vamos a triunfar con el triunfo de la redención. Comparte este tema con otras personas para que puedan ser beneficiadas. En el próximo tema terminaremos de analizar esta última cena que tuvo Jesús en este mundo. Dios nos bendiga. Nos vemos en nuestra próxima grabación.